¿Qué pasaría si un día despertaras y descubrieras que todo aquello que temiste durante años nunca tuvo poder real sobre ti? ¿Qué harías si supieras que la fuerza que paralizó tus decisiones, tus sueños y tus caminos siempre estuvo dentro de tu propia mente, esperando ser vista? Tal vez no lo has notado aún, pero el miedo ha sido el arquitecto oculto de tu vida, la mano invisible que te hizo renunciar a oportunidades, la voz que apagó ideas brillantes antes de nacer, el velo que distorsionó tu percepción de lo posible. Pero hoy vamos a hacer algo que casi nadie se atreve. Vamos a caminar hacia el miedo, vamos a mirarlo de frente, vamos a escuchar lo que realmente quiere decirte. Porque el miedo no es un castigo, es un mensaje, una puerta, un umbral hacia un nivel más alto de conciencia. Y esta es la historia que nadie te contó. La noche en que el miedo nació en ti, déjame llevarte a un momento de tu infancia. Tenías 5, 7, quizá 10 años. Algo ocurrió. Un grito, una caída, un rechazo, una frase que te hirió, y tu cuerpo no supo procesarlo. Entonces tu mente hizo lo único que pudo para protegerte. Creó una sombra que te dijo: no vuelvas a intentar esto, no vuelvas a mostrarte, no vuelvas a confiar. Esa sombra, que tú llamaste miedo, se quedó contigo, y desde entonces te ha acompañado a cada paso, no para destruirte, sino para recordarte dónde dejaste un pedazo de tu luz. El miedo como guardián del umbral. En las tradiciones antiguas, egipcia, taoísta, maya, tibetana, el miedo no era visto como un demonio, sino como un guardián, un dragón sentado frente a un tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? Tu expansión, tu poder, tu identidad más elevada. Por eso el miedo aparece justo antes de un salto importante. No cuando caminas en círculos, no cuando repites la misma vida una y otra vez, sino cuando estás a punto de romper un patrón. El miedo no te bloquea, el miedo te avisa: aquí está la puerta que viniste a cruzar. El verdadero origen del miedo no está afuera, no es el futuro lo que te asusta. Es tu imaginación proyectando un escenario donde vuelves a sentir lo que alguna vez dolió. El miedo no es el rugido del mundo externo, es el eco de una herida interna. No es el rechazo, el fracaso, la pérdida, la crítica. Es lo que tu mente cree que eso significa sobre ti. El miedo no teme al mundo. El miedo teme a tu interpretación del mundo. Y eso, querido buscador, significa que tienes más poder del que crees. El miedo como energía estancada. La física espiritual es clara. El miedo es energía que se quedó atrapada en un momento que no pudiste procesar. Un abandono, una humillación, un no eres suficiente, un no lo vas a lograr. Esa energía congelada se alojó en los primeros centros de tu cuerpo energético, la zona donde vive la supervivencia. Y desde entonces, cada vez que intentas expandirte, se activa como una alarma, no para detenerte, para liberarse. Por eso el miedo se repite, por eso vuelve, por eso insiste. Tu alma quiere sanar, tu miedo quiere salir. El miedo moderno, la prisión invisible. Hoy ya no nos persiguen tigres, hoy nos persiguen ideas. ¿Qué van a pensar? ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me abandonan? Estas preguntas se han vuelto jaulas, jaulas hechas de pensamientos que nunca cuestionamos. El miedo moderno no ruge, susurra, y justamente por eso es peligroso, porque se esconde detrás de la lógica. Te dice: no es el momento, sé realista, tal vez después. Y tú le crees porque suena razonable, pero no es razón, es programación. La verdad que nadie quiere aceptar. El miedo no desaparece con éxito, no desaparece con dinero, no desaparece cuando todo parece estar bien. Desaparece cuando lo miras, cuando lo escuchas, cuando lo reconoces, cuando lo abrazas como parte de tu historia, pero no como dueño de tu destino. El miedo se disuelve cuando tú regresas a ti. El miedo no es un enemigo, es una brújula. ¿Quieres descubrir tu próximo nivel espiritual?
Busca lo que más miedo te da. Allí está tu expansión. Allí está tu transformación. Allí está tu misión. Si te da miedo, hablar, amar, mostrarte, emprender, dejar ir, renacer, justamente allí es donde tu alma quiere ir. Porque el miedo señala el borde de tu evolución. Cuando te acercas a ese borde, el ego tiembla, pero el alma sonríe. La alquimia del miedo. Cómo se transforma en poder. El miedo no se vence con fuerza, no se anula con frases positivas vacías, no se elimina con ignorarlo. El miedo se trasciende con presencia. 1. Obsérvalo, sin juicio, como si miraras una nube pasar. 2. Nómbralo. Esto que siento es miedo a perder. Esto que siento es miedo a no ser suficiente. 3. Respíralo. El miedo no resiste una respiración profunda. Se derrite. 4. Pregúntale qué quiere mostrarte. El miedo siempre trae un mensaje. A veces dice, sana la herida. A veces dice, confía. Y otras veces dice, es hora de expandirte. El guerrero de luz no es quien no siente miedo, es quien no se arrodilla ante él. La valentía espiritual no es ausencia de miedo, es presencia de conciencia. Un guerrero de luz tiembla, pero avanza. Siente miedo, pero escucha al alma. Duda, pero da el paso. Se quiebra, pero no abandona su camino. El miedo es la sombra que anuncia la llegada de tu luz. El miedo deja de controlar tu vida cuando descubres esto. El miedo no está aquí para destruirte. Está aquí para despertarte, para mostrarte el límite que te impusiste, para invitarte a romperlo, para revelarte quién puedes llegar a ser. La pregunta ya no es, ¿cómo elimino el miedo? La verdadera pregunta es, ¿qué versión más grande de mí está esperando del otro lado de este miedo? Porque esa versión existe y te está llamando. El miedo es el último guardián antes de tu renacimiento. Cruzar este umbral no es fácil. Requiere mirar adentro, requiere honestidad, requiere valentía. Pero si estás aquí, escuchando estas palabras, ya estás listo. El miedo te ha acompañado toda la vida. Ahora, por primera vez, deja que te guíe hacia tu libertad. La historia que nadie te contó sobre tu miedo. Déjame contarte una escena que quizás te resulte familiar. Un niño pequeño, tal vez tú, quiso decir algo importante, pero alguien lo calló, o quiso mostrar lo que creó, y alguien se rió, o quiso amar, y sintió que no lo amaban igual. En ese momento, ese niño decidió algo. Es peligroso ser yo mismo. Ese fue el nacimiento de tu miedo, un mecanismo de protección que terminó convirtiéndose en una prisión. Pero aquí viene lo sorprendente. Ese miedo no nació para destruirte, nació para avisarte dónde dejaste abandonada tu luz. El miedo como espejo sagrado. Nos entrenaron para ver el miedo como un muro, pero los sabios antiguos sabían que el miedo es un espejo que muestra lo que te importa, lo que anhelas, lo que estás listo para despertar. El miedo no dice, no vayas ahí. El miedo dice, prepárate, ya estás listo para ir más profundo. Cuando cambias esta perspectiva, algo dentro de ti empieza a moverse. Ya no huyes, ya no peleas, ya no te escondes, simplemente observas. Y en esa observación nace el poder, el fuego de la iniciación, la alquimia del miedo. En todas las tradiciones espirituales existe una idea universal. El miedo es el plomo que debes convertir en oro, no un oro material, un oro de conciencia. Los alquimistas lo sabían, los chamanes lo sabían, los yogis lo sabían, los toltecas lo sabían. El miedo no se elimina, se transmuta. ¿Pero cómo se hace eso? Vamos a recorrer ese proceso. 1. Sentirlo completo, sin identificarte. El miedo vive en el cuerpo, en el estómago que se cierra en el pecho, que se hunde en la respiración, que se acorta en las piernas, que tiemblan. La mayoría de la gente huye de estas sensaciones, las bloquea, o se enoja consigo misma por sentirlas. Pero el verdadero alquimista espiritual hace algo distinto. Se queda, respira dentro del fuego, lo siente sin huir,
lo observa sin juzgar. Y cuando haces esto, ocurre lo imposible. El miedo pierde fuerza, como una sombra que se disuelve cuando le pones luz. 2. Reinterpretarlo. El mensaje oculto. Cada miedo trae un mensaje. Si temes fracasar, quizás hay una herida que te hizo creer que tu valor depende de tus resultados. Si temes hablar, quizás tu alma está lista para expresar una verdad que nunca te atreviste a compartir. Si temes amar, quizás tu corazón ya está cansado de vivir a medias. El miedo no es el problema. La interpretación lo es. Cuando descubres qué historia interna alimenta ese miedo, esa historia pierde poder. 3. Respiración consciente. Recablear el sistema. El cuerpo aprende el miedo a través de la repetición, y la respiración es la herramienta más poderosa para reescribir ese patrón. Prueba esto cuando sientas miedo. Inhala. Yo soy presencia. Exhala. Yo libero este temor. Hazlo 10 veces. Tu sistema nervioso cambia. Tu energía se expande. Tu mente se silencia. 4. Expresar el miedo para desactivarlo. El miedo encerrado se vuelve dolor, pero el miedo expresado se vuelve liberación. Puedes expresarlo a través de escritura profunda, danza intuitiva, llanto consciente, canto o sonido, conversación vulnerable, arte ritual. Las emociones que se expresan sanan, las que se reprimen se pudren. 5. Llenar el espacio, reprogramar tu frecuencia. Cuando sueltas un miedo, creas un vacío interno, y un vacío nunca puede quedar vacío. Debes llenarlo de una vibración nueva: fe, gratitud, visión, certeza, amor propio. Declara con fuerza: estoy listo para ser quien vine a ser. Esta afirmación no es psicológica, es cuántica. Le informa al universo que tu campo está listo para recibir lo que antes rechazabas por miedo. Cuando integras el miedo, nace un nuevo tú, lo que antes te paralizaba. Ahora se convierte en señal. Lo que antes te cerraba, ahora te despierta. El miedo deja de ser un enemigo. Se vuelve tu brújula. Te muestra el camino que necesitas tomar, la verdad que necesitas expresar, la identidad que estás listo para reclamar. Y entonces nace un estado nuevo: el poder interior. Un poder silencioso, no agresivo, no defensivo. Un poder que simplemente sabe quién eres. Ejemplos reales de este proceso. Una mujer que temía hablar en público descubrió que su verdadero llamado era guiar círculos de sanación. Su miedo reveló su misión. Un hombre que temía emprender descubrió que ese miedo escondía su deseo profundo de libertad. Su miedo reveló su propósito. Un joven que temía ser rechazado descubrió que lo que realmente necesitaba era aceptarse a sí mismo. Su miedo reveló su verdad. ¿Ves lo que ocurre? El miedo no te detiene, te dirige. El miedo transformado se convierte en intuición. Cuando sanas la raíz del miedo, esa energía no desaparece, se convierte en intuición. La misma sensibilidad que antes te paralizaba, ahora te guía. La misma emoción que antes te cerraba, ahora te protege. La misma energía que antes era sombra, ahora es tu luz más alta. Del otro lado del miedo está la vida que siempre imaginaste. Hay un momento en el camino espiritual que llega sin aviso, un instante silencioso, casi imperceptible, donde tu alma te susurra algo que puede cambiarlo todo. Ya no tienes que vivir así. Ese susurro aparece en medio de un día común, cuando te miras al espejo y sientes que hay una versión tuya esperando ser descubierta, o cuando te detienes a mitad de una rutina y te sorprendes imaginando una vida más grande, más libre, más tuya. Ese susurro es el recordatorio. Del otro lado del miedo está la vida que siempre soñaste, la vida que siempre estuvo escrita para ti. Pero para llegar a ella, necesitas aceptar una verdad simple, luminosa y profundamente liberadora. No necesitas estar listo. La mente te dice que sí, que debes prepararte, que necesitas más tiempo, más seguridad, más señales, más garantías. Pero el alma siempre ha sabido que la preparación es un invento del miedo.
La transformación llega cuando decides, no cuando te sientes preparado. Nadie se siente fuerte antes de dar un salto. La fuerza llega después, como consecuencia del salto. No necesitas tener todo resuelto. Si esperas que la vida se ordene por completo antes de avanzar, jamás te moverás. La claridad no llega antes de caminar, llega mientras caminas. La verdad es que el camino se construye mientras lo recorres. Las respuestas aparecen cuando te atreves a hacer la pregunta correcta. La guía llega cuando das el primer paso. La espiritualidad lo explica de forma sencilla. La puerta se abre solo cuando decides tocar. No necesitas sentirte fuerte. La fortaleza no es un requisito para avanzar. Es la consecuencia de haber avanzado. Piensa en un pájaro antes de su primer vuelo. Sus alas tiemblan, su cuerpo duda, su instinto lo empuja. No vuela porque es fuerte, vuela porque fue creado para volar. Así es contigo. La fuerza que crees que no tienes es la que aparecerá cuando actúes desde tu verdad. Solo necesitas decidir. La decisión es el ritual más poderoso que existe. El universo entero se reordena cuando tomas una decisión auténtica. Decidir no es decir, quiero cambiar. Decidir es decir, ya no puedo seguir viviendo como antes. Mi alma pide otra dirección y la voy a honrar. Una decisión verdadera corta cadenas invisibles. Desbloquea caminos, atrae recursos, modifica tu vibración y, sobre todo, te recuerda quién eres cuando no estás obedeciendo al miedo. Decidir que ya no caminarás guiado por la sombra. La sombra tiene 1000 formas. Dudas que no te pertenecen, historias heredadas, traumas antiguos, voces internas que no son tuyas, expectativas del mundo, miedo al juicio, miedo a fallar, miedo a brillar. Decidir dejar de obedecer a la sombra no es un acto arrogante, es un acto sagrado. Es reclamar tu autoridad espiritual. Es decirle al miedo, gracias por intentar protegerme, pero ya no voy a dejar que conduzcas mi vida. Decidir que tu corazón merece más que sobrevivir. Sobrevivir es respirar, comer, cumplir rutinas. Vivir es otra cosa. Vivir es sentir, es crear, es amar, es equivocarte, es atreverte, es expandirte. El corazón no vino a la tierra para hacerlo todo bien, vino para hacerlo vivo. Tu corazón merece experiencias que lo enciendan, no que lo contraigan. Relaciones que te eleven, proyectos que te inspiren, decisiones que te honren, caminos que te desafíen, momentos que te hagan sentir real. Mereces mucho más que un día tras otro donde tu alma se apaga un poco más. Decidir que tu alma vino a expandirse, no a esconderse. Desde que naciste, tu alma ha intentado recordarte su propósito. Cuando te emocionas sin razón, cuando sientes un llamado interior, cuando algo dentro de ti dice, esto es para mí, cuando imaginas una vida distinta, cuando te conmueve un sueño que aún no existe. Tu alma no vino a este mundo para esconderse detrás de excusas. Vino para experimentarse, crearse, descubrirse, desplegarse. Y la expansión requiere un solo movimiento, atreverte. Porque del otro lado del miedo no hay vacío. El miedo te hace creer que si atraviesas ese umbral, caerás, que perderás, que te quedarás solo, que te equivocarás. Pero lo que no te dice es lo que realmente sucede cuando cruzas. Del otro lado hay libertad. Del otro lado hay propósito, del otro lado hay claridad, del otro lado hay autenticidad, del otro lado hay alivio, del otro lado hay vida, vida plena, vida consciente, vida tuya, la vida que siempre imaginaste, la vida que siempre mereciste, la vida que siempre estuvo esperando la versión de ti que se atreve. Ejemplos cotidianos de lo que ocurre cuando cruzas. La persona que temía cambiar de trabajo descubre una pasión que le despierta el alma. La mujer que temía expresar su verdad encuentra una comunidad que la honra por quien es. El hombre que temía terminar una relación estancada recupera la vida que había perdido en su propio silencio. El joven que temía emprender descubre la fuerza que nunca vio en sí mismo. Todos tenían miedo. Todos creyeron que no estaban listos. Todos esperaron la señal.
hasta que comprendieron que la señal era la incomodidad interior que les pedía evolucionar. La vida que siempre estuvo destinada para ti no aparece cuando estás preparado, aparece cuando estás dispuesto, dispuesto a confiar, dispuesto a sentir, dispuesto a dejar ir, dispuesto a abrirte, dispuesto a decidir. Porque el destino no es un camino fijo, es una vibración que se activa cuando eliges vivir desde tu verdad. Y esa vibración empieza con algo tan simple y tan valiente como esto. Hoy decido dejar de vivir desde el miedo. El resto del camino se abrirá ante ti, como siempre estuvo escrito.